Bueno, hola, buenas tardes, bienvenidos. Eh, bueno, vamos entonces a continuar con el tema de lípidos. Ya este sería nuestro último grupo de enfermedades que vemos en este tema de lípidos. Voy a apagar la cámara y voy a iniciar a compartir la pantalla. Por favor, me indican cuando ustedes lo vean. ¿Ya lo están viendo? Ya se ve, profe. Sí, señora. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con estas enfermedades que tienen que ver con el metabolismo y el catabolismo de estos lípidos complejos. El grupo de las enfermedades que vamos a ver hoy pertenecen al grupo de los glucocerebrósidos. Entonces, un momentito. Bien, entonces habíamos visto en la clase pasada lo que se llaman las gangliosidosis. También en algunos textos lo encontramos como otras enfermedades como globosidosis, ¿cierto? Pero hoy vamos a ver, recuerden que vimos dentro de esas globosidosis, vimos la enfermedad de Fabry, ¿cierto? Porque este tipo de ceramidas también son catabolizadas por esta vía. Bueno, hoy vamos a ver entonces lo que se llaman glucocerebrosidosis. También se conocen como esfingolipidosis. Hay muchas, pues diferentes como clasificaciones. Bien, entonces hoy vamos a ver la enfermedad de Gaucher, seguidamente la de Niemann-Pick, que se parecen mucho. Vamos a ver la enfermedad de Krabbe y la leucodistrofia metacromática. Bien, entonces recordemos entonces que estamos dentro del catabolismo de estas enfermedades, ¿cierto? Donde eh, son enfermedades que son lisosomales, ¿cierto? Donde hay una degradación de los esfingolípidos. Recuerde que es una modificación, hay una parte que algunos de los compuestos son sacáridos, ¿cierto? Son carbohidratos y otras partes, pues, y tienen unas colas de ácido graso. Entonces vamos a empezar a ver la enfermedad de Gaucher. Esta enfermedad de Gaucher tiene muchos, esta es de las enfermedades que tienen muchos sinónimos. Sin embargo, podríamos decir que ya casi a nivel global se conoce como la enfermedad de Gaucher, ¿cierto? Es una glucocerebrosidosis o una esfingolipidosis, son las otras dos. Básicamente se llama así porque este francés, que es Philippe Gaucher, fue quien describió la enfermedad. Y aquí es muy importante porque esta célula que estamos viendo acá es lo que se llama la célula de Gaucher, que básicamente él la encontró y la descubrió, pues reportó este tipo de células que tienen su nombre, que es la célula de Gaucher. Básicamente, eh, bueno, aquí lo vemos que es de médula ósea, pero él las encontró en el hígado. Entonces, esta célula es una célula típica que la vamos a encontrar y la vamos a poder diferenciar. Es como si tuviéramos papel celofán, ¿cierto? Como papel arrugado que está coloreado aquí dentro de la célula. Bueno, este señor describió la enfermedad y básicamente eso fue pues a finales del siglo XIX y lo describió en un paciente que tenía una esplenomegalia importante. Ahorita vamos a ver eso.
Ya después, con el paso del tiempo, se fue determinando y caracterizando los compuestos como los ácidos grasos, y ya después entonces se asoció esos glucocerebrósidos con los pacientes que tenían la enfermedad. Entonces, básicamente lo que estamos viendo aquí es cómo estos aminoácidos, estos esfingolípidos, ¿cierto? Se van transformando, y si bien se van catabolizando, hacen parte muy importante de el sistema nervioso. O sea, conocemos, por ejemplo, la ceramida, la esfingomielina, que son fundamentales en, eh, en el sistema, en las membranas del sistema nervioso. Básicamente, cuando alguna de las enzimas está dañada, entonces vamos a tener como resultado la acumulación de el esfingolípido. Es este esfingolípido que vemos acá, pues no nos vamos a tener todo el nombre completo, ¿cierto? Es N-acetilesfingosil 1 delta de glucósido, que es la esfingosina, ¿cierto? Que es todo esto acá, más el beta de glucopiramidóxido, que es una glucosa con esta forma, un anillo cerrado de piranoso. Entonces, estos esfingolípidos se van a acumular en la célula, y entonces pues obviamente se van a acumular en los hígados. Es una enfermedad que es provocada por la deficiencia de esta enzima, que es la ácido beta glucosidasa. Tenemos un gen, ese gen está localizado en el cromosoma 1, y se han encontrado algunos pseudogenes. Y menciono esto porque es importante, porque ya sabemos que algunas enfermedades, estos glucogenes a veces tienen se han asociado a algunas manifestaciones clínicas de algunas enfermedades. Entonces es interesante saberlo, porque pues estamos en la era de la genómica, y cada vez vamos a encontrar muchos más hallazgos que nos permitan asociar ciertas porciones o partes del material genético que son los responsables de provocar esta enfermedad. Entonces, se han aproximadamente unas 200 mutaciones se han encontrado. Vamos a ver, muy importante en la próxima diapositiva, o en las diapositivas de adelante. Esta enfermedad para mí pues tiene un significado muy especial, porque fue el proyecto que yo presenté cuando pues pasé a la convocatoria de la universidad, donde tenía la firme esperanza de que iba a poder montar un laboratorio y un grupo para la investigación de estas enfermedades. Desafortunadamente, pues el hombre pone y Dios dispone, y desafortunadamente pues no lo logré hacer. Tengo esa frustración, pero igual pues sigo trabajando activamente, como ustedes saben, en estas enfermedades. Y básicamente mi interés sobre esta enfermedad es porque cuando en la literatura que he revisado a través del tiempo, ¿cierto? Por un lado, hay unas mutaciones que son las más frecuentes, como es esta de la población judía askenazí, que es la N370S, o sea, un cambio de arginina en la posición 370 por serenina, por serina, y de leucina en la posición 444 por prolina. Estas dos variantes genéticas han sido encontradas aquí en Colombia, pero ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, entonces, y otra cosa muy interesante, esta enfermedad pues se ha estudiado mucho y se ha caracterizado mucho. No en vano es de las enfermedades que tienen terapia de reemplazo enzimático, tiene varias ofertas. Así que ha sido una enfermedad que se ha estudiado mucho, ¿cierto?
Entonces, se han encontrado, por ejemplo, variantes genéticas o mutaciones puntuales, unas relacionadas con el sitio de splicing, o sea, donde se unen y se desunen los exones, de inserciones, de lesiones, arreglos y pseudogenes. Por ejemplo, hay un pseudogen que ya está caracterizado, que es este pseudogen S2. Bien, aquí vemos el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo de la Javeriana, pues en la década de los 2000 estudió mucho esta enfermedad y ellos encontraron eh, mutaciones en pacientes colombianos. De hecho, ellos, y creo que también el grupo de los Andes, del doctor Alfredo Uribe, no sé si seguirán trabajando en eso, no les he vuelto a leer literatura, porque tanto aquí en el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo como en esta han tratado de trabajar mucho la parte de terapia génica para estas enfermedades, pero interesantemente, miren las mutaciones que se han encontrado en Colombia. Obviamente, la mutación que más se ha encontrado en los colombianos han sido de las más frecuentes, que no es de extrañar pues por todas las migraciones que hemos tenido, pero vale la pena resaltar esas variantes genéticas, incluso algunas propias de nuestro país. Bien, entonces básicamente estamos viendo que estas esfingolipidosis básicamente por esa acumulación de esa glucosilceramida, ¿cierto? Se van a acumular en las células, aquí es por tinción de radio y otros tipos de tinciones que se puede visualizar. Y esto, otra de las eh, razones por las que me llamó la atención esta enfermedad es porque la enfermedad, porque estas células son patognomónicas con la enfermedad, entonces por microscopía se pueden diagnosticar por hallazgos de imaginología, como vamos a ver en rayos X o en resonancia magnética nuclear, eh, y por la actividad enzimática, lógicamente, para ya hacer el diagnóstico completo, pero casi que eso ya haría el diagnóstico. Entonces, la enfermedad, básicamente, hasta el momento, hay tres tipos de enfermedad de Gaucher. Ojo que aquí esta diapositiva me gusta mucho porque realmente existe un espectro de la enfermedad, es decir, a veces es muy complejo determinar qué es tipo 1, 2 o 3 porque hay manifestaciones clínicas que comparten, por ejemplo, entre el tipo 1 y el tipo 2, el tipo 2 y el tipo 3, como por ejemplo las afecciones viscerales, ¿cierto? Las afecciones neurológicas secundarias, algunas alteraciones esqueléticas, ¿cierto? Entonces es un poquito complejo. Pero básicamente podemos definirlas así, ¿cierto? La tipo 1 o no neuropática, la tipo 2 neuropática infantil y la tipo 3 neuropática crónica. Bien. Vamos a empezar a ver la no neuropática tipo 1. Entonces, básicamente, como podemos ver en esta diapositiva, que también ya muy viejita, pero la sigo usando, y me encanta porque fíjense que este tipo de enfermedad pues se puede ver en poblaciones de origen negroideo, asiático, en mujeres, en hombres, en niños, ¿cierto? En cualquier tipo de esta población. Ojo, porque voy a preguntar eso en el examen. Hay unas características que son propias de la enfermedad, como son las deformidades óseas tipo frasco de Erlenmeyer. Ahorita las detallamos para que
las veamos más claramente, pero drásticamente tienen una hepatomegalia y una esplenomegalia, sobre todo con predominancia la esplenomegalia, generalmente con un daño hepático severo, eh, que tienen que hacerse una esplenectomía. Tanto el daño hepático como el daño eh, esplénico del vaso, de hígado y vaso, llevan entonces a que tengan problemas de trombocitopenia, además pues porque hay una afecciones pues a nivel de médula ósea. Pueden tener complicaciones como la osteonecrosis, infiltraciones en el hueso y osteopenia. Aquí vemos, por ejemplo, estas son fotografías de niños con una hepatoesplenomegalia abundante, importante. Fíjense que este es de Scriber, ¿cierto? Eh, y vamos a mirar que en los otros tipos también se puede presentar la hepatoesplenomegalia. Eso pues no hace la diferenciación entre los diferentes tipos, ¿cierto? Aunque básicamente podemos decir que por clínica se puede clasificar el tipo. Entonces, en el tipo 1 no se va a presentar, por eso se llama no neuropático. Bien, mientras que aquí vemos el tipo 2, que es el neuropático, se presenta sobre todo entre los 3 y 6 meses de edad, tienen manifestaciones del sistema nervioso, hipertonía, estrabismo, disminución en talla, en peso, y la mayoría de los pacientes mueren a los 2 años. Recordemos que casi se cumple lo que hemos visto en las otras enfermedades, en las cuales las presentaciones que se presentan en los primeros meses o años de vida son las más severas y generalmente terminan en el desenlace, en el deceso de la enfermedad. Bien, tenemos entonces la tipo 3, ¿cierto? Que también se manifiesta en la infancia, es la menos frecuente, presenta más afecciones del sistema nervioso, pero sobre todo más crónicas. Presenta oftalmoplegia supranuclear horizontal, epilepsia mioclónica, ataxia cerebral, espasticidad, demencia y desórdenes hematológicos. Vamos a empezar a ver como detalladamente sobre algunas de estas manifestaciones clínicas, como detallando algunas cosas importantes. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la hepatoesplenomegalia, que es una hepatomegalia muy prominente, ¿cierto? Generalmente, y si no se atiende a tiempo, pues puede haber incluso una falla hepática aguda, y generalmente hay que hacer, ¿cierto? Esplenectomía. Es fácil de diagnosticar, pues de hacer el diagnóstico en cuanto a la hepatoesplenomegalia, que es muy prominente, pero realmente existen otros hallazgos que son más contundentes, porque recuerden que casi todas estas enfermedades tienen unas afecciones hepáticas. Y me refiero a las afectaciones óseas, ¿cierto? Esas manifestaciones óseas generalmente son manifestaciones esqueléticas y que pueden, algunas de las complicaciones de esta enfermedad van a ser a nivel óseo, y básicamente es porque la enfermedad, recuerden que tenemos un acúmulo de estos lípidos que forman lo que se llaman las células de Gaucher, y entonces pues ese acúmulo de esas células
hace que haya un acúmulo anormal de macrófagos y eso va a provocar esa infiltración de la médula ósea. Lo que nos va a llevar es a una presión mecánica intraósea, entonces va a provocar dentro del crecimiento y desarrollo, va a provocar esa deformidad ósea. Y esta exacerbación de estos macrófagos anormales va a llevar entonces a que haya más osteoclastos y menos osteoblastos. La compresión modular, hay una expresión importante de las interleuquinas, sobre todo la interleuquina 1 y algunas citoquinas. Cuando se hace a edad muy temprana la esplenectomía, ¿cierto? Este proceso de los huesos que se va a presentar en los huesos largos, entonces se va a acelerar este proceso de aumento de presión ósea y compresión vascular. Entonces, eso va a llevar a que los niños con estas enfermedades tengan un retraso en el crecimiento y en el desarrollo, presentan osteopenia, lesiones líticas, fracturas frecuentes, dolores, pueden llegar incluso a la osteonecrosis cortical, a infartos medulares y crisis óseas. Eh, Vamos a ver aquí, este es pues lo que se puede presentar en estos huesos, ¿cierto? Esto pues es de un paciente obviamente que tuvo un deceso y aquí vemos las infiltraciones hemorrágicas, las necrosis, osteoesclerosis, osteoporosis severa y pues pérdida del hueso. Como ustedes ven aquí, y ya vamos a ver en diapositivas más adelante, esto es típico de que se forme lo que se llama la formación anormal de hueso en forma de frasco de Erlenmeyer. Eso es patognomónico también con esta enfermedad. Entonces, aquí vemos entonces una esplenomegalia y una hepatomegalia en los rayos X y aquí vemos entonces los hallazgos a nivel de imaginología, es decir, los huesos anormales en formación de Erlenmeyer. Este es un frasco de Erlenmeyer del laboratorio, si ustedes lo recuerdan. Podemos tener osteonecrosis importantes, ¿cierto? Eso va a llevar no solamente todas las características que vimos ahora que se pueden presentar en el hueso en cuanto a deformidades, sino que además puede llevar a infecciones osteoarticulares y a que como el hueso se convierte, como lo vamos a ver en otras diapositivas, mucho más delgado, eso lleva a fracturas y a osteonopenia. Aquí lo vemos, este es un hueso pues que ha estado se ha deformado debido al acúmulo de esas células de Gaucher. A nivel de las manifestaciones viscerales, como ya vimos, la hepato y esplenomegalia, básicamente se da, ojo que todo esto lo pregunto en el examen, porque esas células de Gaucher a nivel del hígado, ellas pasan al torrente sanguíneo, de hecho se pueden ver cuando la enfermedad de Gaucher está instaurada, se pueden ver incluso en el extendido de sangre periférica. Estas células de Gaucher entonces se van a acumular en las células de Kupffer del hígado, que es lo que va a llevar a que tengan la hepatoesplenomegalia y también a nivel del vaso. Aquí vemos entonces, ¿cierto? Estos dos niños con una hepatoesplenomegalia importante, este niño pues finalmente le tienen que hacer una recesión del vaso, una esplenectomía y en todo este tipo, voy a ir adelantando algunas cositas,
Por eso es tan importante diagnosticarlo, porque esta es de las enfermedades que tiene terapia de reemplazo enzimático. Por eso es tan importante hacer el diagnóstico lo más tempranamente posible, pues para no llegar a este estado. Bueno, ahora, en cuanto a los pacientes que presentan las enfermedades, eh, manifestaciones neurológicas, entonces tenemos que ellos van a perder una homeostasis del calcio, ¿cierto? Por esta acumulación de los glucocerebrósidos o de los esfingolípidos, y tenemos entonces que pues va a haber a nivel porque bueno, estas son las principales células que hemos llamado, pero ellas se van acumulando en todos los tejidos. Entonces, incluso dentro de las neuronas, también podemos tener esa acumulación que lleva a manifestaciones neurológicas. Bien, entonces las manifestaciones, pues entonces pueden darse un inicio y se pueden complicar, como ya vimos anteriormente, falta de concentración, neuropatías pueden ser periféricas del sistema autónomo o el sistema nervioso central, que se va a ver reflejado con una ataxia, falta de coordinación, temblores, hipoacusia. Bueno, en las manifestaciones hematológicas, entonces básicamente como estas células van a hacer ese daño a nivel del hígado y a nivel de la médula ósea, entonces van a presentar anemia y trombocitopenia. ¿Por qué? Porque las células entonces van a afectar la hematopoiesis y por lo tanto va a haber una sobreexpresión de la médula ósea que no nos va a dar adecuadamente el número de células necesitadas, y eso es lo que lleva a que haya un hiperesplenismo, o sea, un aumento de el vaso, y secuestro esplénico que posteriormente puede llegar al daño del vaso. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace básicamente por pruebas hematológicas. Como les digo, esta es de las enfermedades que se pueden diagnosticar desde el laboratorio por microscopía, con el hallazgo de células tanto en sangre periférica como en médula ósea. En médula ósea se pueden ver más abundantes, y se pueden hacer por diferentes tinciones de Wright o las diferentes tinciones. Entonces, dentro de las pruebas hematológicas del hemograma se va a ver que hay trombocitopenia, neutropenia severa, anemia y alteraciones de pruebas de coagulación. Las que pues mayor hacen el diagnóstico son las células de Gaucher encontradas en médula ósea. Este es un extendido de médula ósea. Como les digo, es una célula que es típica patognomónica y que hace el diagnóstico. Es básicamente una célula grande donde el citoplasma está lleno de el acúmulo de estos glucocerebrósidos que pues se pueden ver aquí en la tinción. Existen otro tipo de pruebas inmunológicas que se han asociado a la enfermedad, como el hallazgo, por ejemplo, de activación del macrófago, la interleuquina 8 está aumentada, la quitotrioxidasa está incrementada. Estas no se hacen mucho en nuestro país, pero pues la literatura las reporta. La quimoquinina CCL8 también está elevada. Antes se realizaban este tipo de pruebas bioquímicas, desafortunadamente pues ya no las tenemos, que es lo que se llama la fosfatasa ácida resistente al tartrato.
y se hacía básicamente por colorimetría y desafortunadamente pues ya no las tenemos, pero todavía en algunos países se hace este tipo de pruebas bioquímicas. ¿Cuál es la ventaja de estas pruebas? Que son pruebas que son rápidas. Una prueba de estas asociadas a la clínica, asociadas a los hallazgos de imaginología y a los hallazgos de pruebas de rutina de laboratorio, pues hacen el diagnóstico. Ahora, desde el punto de vista bioquímico especializado, se hace eh, con la caracterización, la determinación de la disminución de la beta-glucosidasa, que se utilizan sea por HPLC, es decir, cromatografía líquida de alta resolución. Mm, Todavía hay países en los que se hace por cromatografía de capa fina y pues la espectrofotometría en tándem, que es pues lo último que se hace y en los laboratorios donde hay esta tecnología se hace. Aquí vemos cómo, por ejemplo, a través de estas técnicas de bioquímica se puede hacer la identificación de los diferentes picos de este tipo de glucolípidos y encontramos entonces cómo este es un control y cómo podemos encontrar aumentado algunas de estos o disminuidos dependiendo del caso y que puede hacer la diferenciación entre las diferentes enfermedades. Aquí tenemos, por ejemplo, el, el espectro para Gaucher y aquí lo vemos para Fabry, donde van a ver este 1, 2, 3 hace referencia a los picos que vemos acá y, por ejemplo, tenemos la esfingosina, va a estar disminuida en Gaucher, lo tenemos normal en Fabry. Tenemos, por ejemplo, la esfingosina aumentada en Gaucher, ¿cierto? La lisoglucoseramida va a estar normal en Gaucher, pero va a estar aumentada en Fabry. Entonces, pues este tipo de tecnologías son eh, pues son muy buenas para hacer el diagnóstico, ¿cierto? A través de los eh, glicoesfingolípidos. Nosotros, no sé si actualmente se está haciendo en el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo, pero pues estas no sé si en los Andes también lo están haciendo, pero tenemos que decir que estas enfermedades que tienen terapia de reemplazo enzimático eh, se hacen aquí en nuestro país. Ahora, no sé quién estará en estos momentos encargado de hacer estas pruebas. Recuerden que estas pruebas de la actividad enzimática se hacen de manera gratuita. Ellos generalmente eh, están lo hacen con organizaciones de la población civil que permiten hacer pues este tipo de pruebas. También se puede hacer por caracterización genética, ¿cierto? Incluso hay algunas pruebas en otros países que se hacen por citogenética, pueden hacer un diagnóstico prenatal de de la enfermedad, básicamente a través de vellosidades coriónicas o por aminosintesis. Eh, Actualmente existe un algoritmo muy claro para el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces se puede hacer por cariotipo, por FISH, no lo tenemos, por pruebas bioquímicas las tenemos y por pruebas moleculares. Como vimos, esta es una enfermedad autosómica recesiva, entonces es muy importante hacer
en la genealogía y el rastreo familiar para llegar a un diagnóstico y en la prevención para nuevos integrantes o miembros de una familia. También se pueden hacer a través del diagnóstico molecular. Existen en algunos países donde hacen a través de PCR o de RFLPs, pero lo que tenemos ahorita como más está haciendo es entonces por genómica, ¿cierto? Por secuenciamiento NSG, secuencia de siguiente generación. Aquí les traigo una... Ay, a ver qué pasó, qué no nos pasa. Aquí tenemos una fotografía como por RFLP, recuerden que es el polimorfismo en la longitud de los fragmentos de restricción, donde se realiza pues con una enzima y dependiendo pues el RFLP es una ganancia o pérdida de un sitio de restricción, lo que permite el corte de la enzima. Entonces eso va a crear diferentes alelos. Por ejemplo, aquí tenemos, este es el genotipo para los padres, ¿sí? Y cuando se tiene la enfermedad, fíjense que se pierden los sitios de corte, entonces solo vamos a tener este fragmento. Mientras que los heterocigotos, ¿cierto? No tienen la pérdida porque tienen el alelo causante de la enfermedad, pero tienen pues el alelo que no lo causa, como lo vemos acá, ¿cierto? En un paciente que no tiene, en un individuo que tiene eh, el dominante, ¿cierto? Es decir, el autosomi, el genotipo dominante eh, que no provoca la enfermedad. Bueno, tenemos entonces que en esas enfermedades que, como les digo, se ha cuidado muchísimo y todo ese rastreo genómico ha llevado incluso a asociarlo con otro tipo de enfermedades como la enfermedad de Parkinson o algunos tipos de neoplasias asociados con este gen de la glucocerebrosidasa. Bien, tenemos algoritmos de diagnósticos muy desarrollados. Miremos acá. Tenemos para algoritmos para niños, ¿cierto? Donde se hace el dosaje, ¿cierto? Se mide la enzima, se hace el diagnóstico y entonces ya se optimiza para hacer el tratamiento. Esto se los dejo simplemente anecdótico para que ustedes lo miren. ¿Qué tratamiento tenemos? Entonces, tenemos para esta enfermedad el tratamiento de terapia de reemplazo enzimático. Este ceramide que es de Sanofi Company. Recordemos que estas terapias de reemplazo enzimático lo que nos está es colocando la enzima, eh, se hace por infusión intravenosa, se tiene que estar colocando cada semana. Problemas que tiene este tipo de tratamientos, ¿cierto? Es que eh, pues son muy costosos, obviamente, pero además hay que estarlo colocando semanalmente de manera intrahospitalaria, sobre todo en nuestros países, en los Estados Unidos y en algunos países de Europa, incluso lo hacen a domicilio, pues en las casas de los pacientes, pero en el caso nuestro es intrahospitalario, entonces cuando los pacientes pues viven en lugares que no están cercanos a las ciudades principales, se convierte en una problemática. Nosotros tenemos pacientes
aquí en Antioquia con esta enfermedad. Lo importante de esto es que cuando se hace un diagnóstico a tiempo, pues entonces nos lleva a que mejoren considerablemente, incluso desaparezcan las manifestaciones viscerales, hematológicas y pues obviamente la consecuencia de eso es que no hayan los problemas a nivel óseos. Aquí vemos en esta diapositiva cómo entonces antes del diagnóstico de esta niña con una hepatomegalia, hepatosplenomegalia prominente, y esto es después del tratamiento. Eso es una maravilla. Bueno, de todas maneras, como ellos tienen trastornos o problemas óseos y que muchas veces ya no, pues cuando se empieza la terapia ya están instaurados esos deformidades óseas y esos problemas óseos, entonces pues lo que se hace son tratamientos paliativos, de analgésicos, actividad físicas, terapias, bueno, etcétera. Bien, tenemos alternativas a la terapia de reemplazo enzimático, que es lo que se llama terapia de reducción de sustrato, y lo que hace es que se disminuye la producción de glucoseramida. Este tipo de terapias pues no están muy instaladas, por ejemplo, aquí nosotros no las tenemos, pero pues son una alternativa, sobre todo se ha notado que pueden cruzar la barrera hematoencefálica, entonces va a disminuir las manifestaciones neurológicas eh, en, en, los tipos de Gaucher que las tienen. El pronóstico de vida, como ya vimos, eso va a depender del tipo de la enfermedad. La tipo 2 es la que tiene como la muerte temprana. Eh, la expectativa de vida de la tipo 1 es mucho mejor, incluso con la terapia de reemplazo enzimático pueden tener una vida completamente normal. Este tipo de enfermedades, específicamente la enfermedad de Gaucher, es de las que tiene las organizaciones de la población civil de manera más organizada, que han ayudado a la investigación y a la promoción de el desarrollo de terapias. Bien, bueno, vamos a continuar entonces ahora con la enfermedad de Niemann-Pick. La enfermedad de Niemann-Pick es muy parecida a la enfermedad de Gaucher, incluso a veces eh, tienen dificultades para su diagnóstico, es decir, inicialmente se sospecha de esta enfermedad. La enfermedad se llama así básicamente por los médicos que describieron esta enfermedad desde el punto de vista clínico, ¿cierto? Albert Niemann y Lubin Pick. Niemann describió la parte clínica y Pick describió la parte patológica a principios del siglo XX. Esta enfermedad está por un déficit, una disminución de la esfingomielinasa ácida. Es una enfermedad de depósito lisosomal, tenemos acumulación de esfingomielina, es una enfermedad autosómica recesiva, es una enfermedad que también se enfermedad visceral, tiene implicaciones a nivel del sistema nervioso, sobre todo a nivel del cerebro.
lo que tenemos entonces es que al tener disminuida esta enzima, esta es la representación de una mitocondria, esta esfingomielina se nos va a acumular y entonces pues va a ser el daño que hace. Y aquí entonces tenemos la célula típica que también ayuda a hacer el diagnóstico, que es la célula espumosa o célula de Niemann-Pick. Recuerde que en la anterior vimos en Gaucher que era como papel celofán, no, aquí es como espuma. Esto se hace porque hay una acumulación de esfingomielina en los lisosomas. Entonces empieza a ser una especie de vacuolización o de vacuolas en la célula, en el citoplasma de la célula. ¿Cómo se clasifica la enfermedad? En este caso, tenemos la clasificación de la siguiente manera. La tipo A y B, ¿cierto? Que va a ser básicamente por variantes genéticas que se van a encontrar en el cromosoma 1, que es el SMPD1, y vamos a tener que en esta A y B, y ahorita vamos a ver un poquito un detalle de esto, ¿cierto? Hay una acumulación de esfingomielina y disminución de las ceramidas, lo que lleva a las manifestaciones de la enfermedad. Y tenemos la tipo C, que puede ser, incluso pues se ha hablado de otro tipo, pero tenemos la tipo C, que es la variante, la C1, que es la NPC1, y la C2, que es por la NPC2. Entonces la NPC1 está en el cromosoma 18 y la NPC2 por el cromosoma 14. Eh, lo que vamos a tener de esto es por una disfunción de este tipo de células, ¿cierto? De proteínas, perdón, que van a llevar a una alteración en el transporte lipídico de las lipoproteínas de baja densidad y va a llevar a una acumulación de lípidos y colesterol. Bueno, entonces empecemos con las clasificaciones, la tipo A y B. Ya vimos entonces que es esa variante genética del gen SMPD1, que es lo que va a expresar la esfingomielina fosfodiesterasa 1, a eso se debe el nombre del gen. Esta, mm, esta tipo A entonces es lo que se llama también la forma neuropática aguda. Está muy presente en los judíos askenazí. La prevalencia es aproximadamente de 1 en 250.000 nacimientos. Las características que tiene la enfermedad es hepatoesplenomegalia. Es típico en este tipo de enfermedades. eh, Tienen problemas como tienen afecciones a nivel del sistema nervioso, entonces van a tener dificultad en la alimentación, pérdida de habilidades motoras. Aquí vemos pues estas fotos con una hepato y una esplenomegalia prominente. Esas afecciones neurológicas pues van a llevar, recuerden que estas enfermedades son crónicas, se van desarrollando y van haciendo afección, entonces cuando el deterioro empieza muy tempranamente hay un deterioro de la función motora, tienen problemas de succión y de deglución, hay neuropatía periférica, pueden presentar hipotonía y arreflexia, eh, hay una pérdida progresiva de la función neuronal y la muerte, el deceso se da entre los 2 y los 3 años. También pueden tener problemas pulmonares intersticiales por infecciones respiratorias frecuentes.
La enfermedad de Niemann-Pick también puede presentar la mancha rojo cereza que habíamos visto en otro tipo de, de glicolipidosis y puede hacer sospechar de este grupo de enfermedades. Pero además de eso, si tenemos en el laboratorio una disminución de los HDL, aumento de triglicéridos y aumento de LDL, entonces podemos sospechar de esta enfermedad. Y cuando hay este tipo de Niemann-Pick, nos puede dar entonces inclusiones mielínicas de nervios periféricos, pues que se pueden hacer, obviamente nosotros no lo tenemos en nuestro país, pero se hace. ¿Cómo es el tratamiento manejo? No tienen un tratamiento específico ni un manejo específico. Lo que se hace son terapias pues como ocupacionales, de mantenimiento, se les hace un soporte nutricional para manejar la parte de los lípidos y cuando tienen pues problemas de implicación neurológica importante, a veces lo que se hace es la sedación. Vamos a ver entonces ahora el tipo B. En el tipo B entonces vamos a tener hepatoesplenomegalia, fibrosis hepática, baja talla, maduración ósea tardía, hay una disminución de la formación pulmonar, tienen problemas neurológicos, tienen signos cerebelares, podemos tener problemas de disminución en la capacidad intelectual, se puede presentar durante la infancia o al inicio de la adolescencia. Recordemos que como esto tiene una afección a nivel hepático y a nivel del vaso, entonces se puede presentar una trombocitopenia secundaria al problema del hiperesplenismo, o sea, del aumento del vaso. Toda esta acumulación de estos lípidos son los que van a llevar a la infiltración de, uno, la producción de esas células espumosas y dos, a que ellas se infiltren tanto en el hígado como en el vaso. Bueno, también puede presentar entonces problemas pulmonares, tienen hiperlipidemia, hiperesplenismo progresivo y deterioro pues obviamente de la función pulmonar. Pueden presentar también la mancha rojo en cereza, baja estatura y estos pacientes pues desafortunadamente quedan sometidos a una respiración asistida, pero no tienen anomalías neurológicas, por eso incluso ellos pueden llegar a la adultez, ¿cierto? Aquí vemos este paciente de 39 años con la enfermedad de Niemann-Pick. Pueden llegar incluso a tener se han detectado algunas manifestaciones cutáneas, como lo vemos acá. Y el diagnóstico lo vamos a hacer a través de, bueno, primero están los paraclínicos. Se puede observar la disfunción hepática, disminución en las HDL, aumento de triglicéridos, aumento de LDL, y pues esto va a llevar
a que tengan un riesgo aterogénico a medida que va pasando la edad. Tanto la tipo A y la tipo B se hace el diagnóstico final con la determinación de la esfingomielinasa ácida que se hace en leucocitos o en fibroblastos. Esta actividad va a estar disminuida en menos del 10%. Bien, el manejo tanto para la A y la B puede llevar a que no tiene un tratamiento específico, pero se puede hacer oxigenoterapia en la B, sobre todo pues porque vemos que tiene más implicación a nivel respiratorio, se pueden hacer transfusiones sanguíneas y evitar los deportes de contacto. Bien, vamos a ver la tipo C. La tipo C puede llegar a ser un poquito más incapacitante, puede tener un inicio de las enfermedades que se pueden dar a nivel prenatal, pero también pueden ser en la adultez. Ya vimos que tenemos dos variantes genéticas, ¿cierto? Que es la que se llaman la NPC1 del cromosoma 18 y la NSP2 del cromosoma 14. Entonces, esta enfermedad se va a presentar desde los primeros días de vida, en el inicio neonatal, y la característica más predominante es la hepática severa. Tiene una hepatoesplenomegalia severa y pueden hacer una falla respiratoria. La enfermedad hepática puede ser grave, pueden hacer una falla hepática aguda que los lleva al deceso, pero también pueden haber el problema, esa hepatomegalia severa lleva a una disfunción respiratoria, una insuficiencia respiratoria, pueden presentar hipotonía, retraso en el desarrollo, y tenemos que ellos van desarrollando un deterioro cognitivo muy lento, muy crónico. Pueden iniciar con problemas atáxicos, o sea, problemas en la marcha, pueden presentar problemas de oftalmológicos supranuclear por parálisis, con parálisis de mediada vertical, distonía progresiva, disartría y disfagia. Generalmente estos pacientes van a morir por una neumonía secundaria aspirativa. Esto más o menos se da en la segunda o tercera década de la vida. Tenemos entonces la tipo C, que se desarrolla en el inicio de la niñez tardía, tiene las mismas alteraciones viscerales a nivel de hígado, vaso y pulmones, pueden llegar a presentar alteraciones neuronales, y igualmente la muerte está asociada a la neumonía aspirativa. Y la tipo C en adultos, que tiene unas implicaciones del sistema nervioso importantes, igualmente pueden cursar con ataxia, problemas de oftalmoplegia, deterioro cognitivo. La de los adultos, como en todos estos errores innatos, es más crónica, más progresiva, más lenta, e incluso puede llevar a alteraciones psiquiátricas importantes, como podemos ver en esta paciente. Los invito para que después lean detalladamente pues como el curso en estos pacientes, que nosotros tenemos pacientes con Niemann-Pick. Bueno, el diagnóstico se hace por
la medición de la actividad enzimática, que puede ser por el cultivo de fibroblastos. Hay un aumento en el colesterol no esterificado. Se puede hacer lo que se llama la tinción de Filipina, donde se ve entonces ese punteo eh, puntiforme alrededor del núcleo. Nosotros no lo tenemos. También hay una acumulación intracelular de LDL, ¿cierto? Y glicolípidos no esterificados. Igualmente esto pues no lo hacemos nosotros, pero pues no tenemos acceso a este tipo de determinaciones por histopatología. El manejo entonces de Niemann-Pick se da por lavados broncoalveolares, terapia física, régimen intestinal o régimen pues en la dieta por el problema de acumulación de lípidos que se tiene. Como podemos ver, no existe hasta el momento un tratamiento específico para este tipo de enfermedades. Bueno, como les mencionaba al principio, se ha hablado de una posible Niemann-Pick D, que es una variante alélica del gen C1. Pero esto solo se ha encontrado en una población de Nueva Escocia. Recuerden que estas enfermedades todavía estamos desarrollando, estamos mirando, estamos describiendo estos tipos de enfermedades, sus variantes genéticas, pero eso es lo que tenemos hasta el momento. Realmente las que han sido reconocidas es hasta la C. Bien. Bueno, entonces como vimos, el tratamiento no es un tratamiento específico, sino que es un tratamiento paliativo muy individualizado de acuerdo a las manifestaciones clínicas que tenga el paciente. Se han propuesto algunos tratamientos que han sido experimentales, como el trasplante de células de médula ósea, trasplante de células madre en el útero. Se ha trabajado en la terapia génica, se ha utilizado el tamoxifeno con vitamina E y el miglustat, pues que ya lo habíamos visto antes en las otras lipidosis. Bien. Bueno, vamos a hacer, ya llevamos una horita, vamos a hacer un pequeño descanso y vamos luego a ver continuar con la leucodistrofia metacrománica. Entonces vamos a hacer un descansito de 10 minutos. Voy a detener la grabación.